Registro por primera vez. Buenos días, bienvenido a recepción. Hola, soy Mark. Tengo una cita hoy. Perfecto, Mark. ¿Cuál es su apellido? Rivera. Mark Rivera. Gracias. ¿A qué hora es la cita? Creo que es a las 10:30. Muy bien, lo veo en el sistema. ¿Puedo ver su identificación, por favor? Sí, aquí está mi licencia. Gracias. Ahora su fecha de nacimiento, por favor. Es el 12 de septiembre de 2002. Perfecto. ¿Es su primera vez en este hospital? Sí, es mi primera vez. Estoy un poco nervioso. Es normal. Usted está haciendo todo bien. ¿Tiene tarjeta de seguro? Sí, la tengo. Aquí está. Gracias. Voy a hacer una copia rápida. Claro, tómese su tiempo. Listo. Su cita es con el doctor Martínez hoy. Sí, con el doctor Martínez. Gracias. La sala de espera está justo allí. Tome asiento y espere su nombre. De acuerdo. Gracias por ayudarme, Alice. De nada, Mark. Buena suerte con su cita. Tarjeta de seguro en la aplicación. Hola Ana, ¿volviste? ¿Todo bien? Hola Daniel, sí, tengo una cosa nueva en mi teléfono. ¿Qué es? Cuéntame. Mi seguro tiene una aplicación con tarjeta digital. Muy bien. ¿Me la puedes mostrar, por favor? Sí, aquí abro la aplicación y entro con mi correo. Veo tu nombre y tu número. Se ve claro. Entonces sirve. Yo tenía miedo otra vez. Claro que sirve. Es mejor que una foto vieja. Gracias, así no la olvido nunca. Voy a actualizar tu archivo con esta información. Perfecto. ¿Y qué hago si no tengo internet? Puedes guardar una captura de pantalla, solo por si acaso. Buena idea. Hago la captura hoy mismo. Y si cambias de teléfono, usa el mismo correo y clave. Entiendo. Gracias Daniel, me siento más segura. De nada, Ana. Ahora puedes esperar tranquila. Olvidé el nombre del doctor. Buenas tardes, soy Daniel. ¿En qué le ayudo? Hola, Daniel. Tengo una cita, pero olvidé el doctor. No pasa nada. ¿Cómo se llama usted? Me llamo Giovanni Rossi. Giovanni Rossi. Un momento. Voy a buscar. Aquí está. Su cita es con el doctor Wilson. Doctor Wilson. ¿Puede decirlo otra vez, por favor? Doctor Wilson. Gracias. Olvido nombres muy fácil. ¿Quiere que lo escriba en un papel? Sí, por favor. Así lo leo cuando lo necesito. Listo.
Doctor Wilson, aquí tiene. Muchas gracias. Eso me ayuda mucho. Su cita es a las 2 de la tarde. Le queda poco tiempo. Perfecto. Yo llegué temprano. Mi esposa siempre dice eso. Su esposa tiene razón. Ahora espere en la sala de espera. De acuerdo. Gracias, Daniel. Voy a sentarme allí. Olvidé mi tarjeta de seguro. Hola, buenos días. Soy Daniel. ¿En qué le ayudo? Hola, Daniel. Tengo una cita. Me llamo Tom Lee. Tom Lee, correcto. Tom es su nombre y Lee es su apellido. Sí, correcto. Tom Lee. Bien. ¿A qué hora es su cita hoy? A las 11. Creo que a las 11 en punto. Entonces es a las 11 en punto, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Puedo ver su identificación, por favor? Sí, aquí está mi identificación. Gracias. Ahora su fecha de nacimiento, por favor. Es el 3 de mayo de 1996. 3 de mayo de 1996, ¿correcto? Sí, correcto. Ahora su seguro. ¿Tiene su tarjeta? Ah, lo siento. Olvidé mi tarjeta de seguro en casa. No pasa nada. ¿Su compañía de seguro cuál es? Es Blue Cross y tengo una foto en mi teléfono. Blue Cross y una foto en el teléfono, ¿correcto? Sí, correcto. Aquí está la foto. Perfecto. Veo el número, lo anoto y listo. Gracias, Daniel. Me siento mejor ahora. De nada, Tom. Tome asiento. Yo lo llamo si falta algo. Visitar a mi amiga. Hola, buenas tardes. Soy Daniel. ¿En qué te ayudo? Hola, Daniel. Soy Laura. Tengo 10 años. Quiero visitar a mi amiga Sofía. Claro, Laura. ¿Quieres visitar a Sofía, correcto? Sí, correcto. A Sofía Park. Sofía Park. Correcto. Un momento, por favor. Sí, Sofía Park está aquí. Ella está en la habitación 412. 412. Correcto. La habitación está en el cuarto piso. Tomas el ascensor al cuarto piso, ¿correcto? Ascensor al cuarto piso. Correcto. Cuando sales del ascensor, giras a la izquierda. Izquierda al salir. Correcto. Sí. Luego caminas por el pasillo. Ves los números en las puertas y buscas 412. Busco el número 412 en las puertas. Exacto. Y está a tu derecha. A mi derecha. Bien. Daniel, ¿puedo llevar flores para Sofía? Sí, puedes. Es un bonito detalle. Gracias. Ella va a sonreír. ¿Y
¿Cuál es el horario de visita hoy? El horario es hasta las 8 de la noche. Hasta las 8. Correcto. Gracias, Daniel. De nada, Laura. Visita corta y tranquila, ¿sí? Formularios de paciente nuevo. Hola, Ana. ¿Ya recibió los formularios de paciente nuevo? Sí, Daniela, pero tengo 2 dudas. ¿Me ayuda, por favor? Claro, diga la primera duda. Vamos paso a paso. Esta palabra dice farmacia. ¿Qué significa? Farmacia es el lugar donde compra sus medicinas, ¿correcto? Entonces, escribo el nombre de mi farmacia, ¿verdad? Sí, solo el nombre está bien. ¿Cuál usa usted? Uso Farmacia Central cerca de mi casa. Farmacia Central, correcto. Escriba eso en la línea. Y aquí dice contacto de emergencia. No entiendo bien. Es una persona para llamar si pasa algo, ¿correcto? ¿Puedo poner a mi hermana Laura y su número? Su hermana Laura y su teléfono, correcto, perfecto. ¿Y estas casillas abajo son obligatorias o no? No, son opcionales. Puede dejarlas en blanco. Gracias, me daba miedo hacerlo mal. Si no toma medicinas, escriba ninguna, y está listo. Muy bien, escribo ninguna, y luego le traigo todo. Gracias. Perfecto. Cuando termine, yo reviso y confirmo todo. ¿Dónde está el laboratorio? Hola, Ana. ¿En qué le puedo ayudar ahora? Hola, Daniel. Debo ir al laboratorio hoy. Al laboratorio, para un análisis de sangre, ¿correcto? Sí, correcto, pero no sé dónde está. No se preocupe. Es fácil. Escuche, por favor. Primero, vaya a los ascensores allí. A los ascensores. De acuerdo. Tome el ascensor al segundo piso, ¿correcto? Segundo piso. Correcto. Cuando salga, gire a la derecha. Giro a la derecha cuando salgo. Correcto. Sí, derecha. Y camine por el pasillo. El laboratorio está al final del pasillo. Al final del pasillo. Entiendo. Hay un cartel grande que dice laboratorio. Cartel grande. Laboratorio. Perfecto. Si se pierde, pregunte a una enfermera. Gracias, Daniel. Ahora puedo recordarlo mejor. De nada, Ana. Buena suerte con el análisis. Hice todo bien. Hola, Mark. Volviste. ¿Qué pasó? Daniel, creo que olvidé algo del registro. Tranquilo. Dime qué entregaste hoy. Entregué mi identificación y mi tarjeta de seguro. También entregué los formularios nuevos. Muy bien. Identificación, seguro y formularios. Voy a revisar tu archivo un momento.
Estoy nervioso. Es mi primera vez aquí. Es normal, pero lo estás haciendo muy bien. Aquí está tu fecha de nacimiento y tu teléfono. Sí, eso está correcto. Aquí está tu contacto de emergencia también. Perfecto. Puse el número de mi mamá. ¡Qué bueno! Todo está completo. No falta nada importante. Entonces, puedo esperar tranquilo, ¿verdad? Sí, solo espera. El doctor te llamará pronto. Gracias, Daniel. Me siento mucho mejor ahora. De nada, Mark. Hiciste lo correcto al preguntar. ¿Está bien preguntar otra vez? Hola, Ana. ¿Te ves preocupada? ¿Estás bien? Daniel, tengo otra pregunta, pero me da vergüenza. No tengas vergüenza. Preguntar está bien. Ya pregunté sobre el seguro y el laboratorio. Después del análisis, ¿debo volver a esta recepción? Buena pregunta. Después del análisis, vuelves aquí. Traes el papel del laboratorio si te lo dan. Si me dan un papel, lo traigo aquí. Exacto. Y si no hay papel, no pasa nada. Gracias. Ahora entiendo mejor el proceso. Recuerda, preguntar te ayuda y te hace segura. De acuerdo. La próxima vez preguntaré sin miedo. Perfecto, Ana. Ve tranquila. Tú lo estás haciendo bien. Todo listo antes de irse. Hola, Mark. ¿Ya terminaste con el doctor? Sí, Daniel, terminé y quiero confirmar una cosa. Claro. Dime qué necesitas confirmar. El doctor me dio una receta y un papel para laboratorio. Yo no sé qué hago primero. Entiendo. Primero, vas al laboratorio con ese papel. Después, puedes ir a la farmacia por la receta. Laboratorio primero, farmacia después. Bien. Sí, y si quieres, puedes preguntar en la farmacia también. Gracias. ¿Y el pago debo pagar hoy? Hoy solo pagas el copago si tu seguro lo pide. Copago. Entiendo. Yo puedo pagar con tarjeta. Perfecto, con tarjeta está bien. Voy a imprimir tu recibo y ya estás listo. Gracias, Daniel. Hoy aprendí mucho aquí. Me alegro. La próxima vez será más fácil. Sí, ahora no tengo tanto miedo. Gracias de verdad. De nada, Mark. Cuídate y que tengas buen día.